Buenos días, carboneros, carboneras, gracias por estar del otro lado. Miren dónde estamos, en su casa, en el Gran Campeón del Siglo, disfrutando de una mañana espectacular para llevarle absolutamente todo el contenido de Peñarol. ¿Cómo andás, Agustín? Muy bien, un gusto estar aquí. Mejor dicho, una hora en amarillo y negro, pero de verdad, en la casa de Peñarol, con los protagonistas. Hoy vamos a compartir un tremendo programa con ustedes, porque vamos a estar charlando con una de las principales joyas de Peñarol, que es Leandro Umpierres, que tuvo una gran aparición en primera, que la está rompiendo toda, y va a estar charlando con nosotros. Y además... de Lea Umpierres, que hizo una promesa en su etapa de juvenil. Muchos juveniles vienen en Oro Carbón. Ustedes ya en estos 2 años en Canal 4 lo empezaron a ver. ¿Verdad? Y muchos después se olvidan de Oro Carbón. Se van por el mundo y ya no contestan los WhatsApp. A Leandro Umpierres ya sabíamos que estaba andando bien en la tercera división con muchos goles y asistencias. Lo apretamos un poquito, lo pusimos en compromiso y le dijimos, che, cuando llegues a primera y andes bien, ¿te vas a acordar de nosotros? Obvio, ustedes son... Dijo que sí. Mis tíos son ustedes, dijo. Eso no sé si lo dijo, pero si no se lo metemos... Yo me quedé con eso en la cabeza. Para mí me dijo eso. Pero bueno, Leandro Umpierres la está rompiendo también en primera, ¿eh? O sea, cuando digo la está rompiendo, se está adaptando bien a los minutos, a la posición en la cancha que le están dando. Y además vamos a tener la palabra de Marcelo Rodríguez, una persona muy importante dentro de la estructura deportiva de Peñarol. Exactamente, es el gerente deportivo, se habló muchísimo de este cargo. Y más ahora que Diego Aguirre abarca algunos lugares de contratación de futbolistas, de scouting junto al presidente Nacho Rubio. Entonces vamos a hablar un poco con Marcelo Rodríguez, que quedó solito acá, el argentino, que vino con Alayes, para preguntarle sobre el periodo de pases, por qué algunos futbolistas, por qué no otros, qué se puede llegar a venir más adelante. Yo sé que no hablan de jugadores, pero yo le preguntaría a Abel Hernández, por ejemplo. A ver, cosas que hablando mucho. Cosas que el hincha le gustaría saber. ¿Qué pasa con este jugador? ¿Qué pasa con este otro? ¿Por qué vino este? ¿Por qué no otro? Contenido en amarillo y negro, quédense del otro lado, que ya volvemos con más Oro y Carbón acá por Canal 4. Carbonero, les quiero recomendar Grupo Gama, acá en el Campeón del Siglo, en su casa, en la productora, en la radio. Y ni que hablar con la selección uruguaya, está la empresa de seguridad de los uruguayos. Desde hace 30 años, Grupo Gama, conectate al 28 444 333. Y aunque sigo enamorado, me lastiman los recuerdos, mantendré contactos. Grupo Gama. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Presenta este bloque Luco Neumáticos de Rodó y Polié. Continuamos en esta mañana espectacular desde el Campeón del Siglo. La verdad, aparte nos hizo un día perfecto para estar acá al aire libre y ya nos acompaña un futbolista de primera división. Ustedes ya lo conocen porque estuvo en su proceso formativo con nosotros. ¿Cómo andás, Lea? Gracias por recibirnos. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecerle por la invitación y la verdad que muy contento de esto que está pasando y disfrutando. Eso te iba a decir, está bueno esto que está pasando. La última vez que nos habíamos visto, estábamos festejando la consagración de la tercera división, la cantidad de goles y asistencias que habías metido. Y me acuerdo que en la nota, que capaz que hasta la podemos ver, habías dicho, uno de mis sueños es llegar a primera, convertir un gol, y en este poquito tiempo ya se te dio todo. Sí, la verdad que sí, por suerte me acuerdo de esa charla que tuvimos después de salir campeones, que lo dije también, que iba a seguir acá, y por suerte se dio de poder llegar a primera, debutar y que salga todo muy rápido, pero también disfrutando y que pase lo que tenga que pasar a full. Lea, que habló un poco cómo estás viviendo estos
primeros meses como jugador de primera división, cómo ha sido la adaptación, cómo ha sido cómo te han recibido quizás los referentes del plantel principal. Sí. Nicalar ya desde el día 1 me ayudaron mucho a integrarme al grupo, la verdad que muy contento por eso con los referentes y todos los compañeros. Desde el día 1 la verdad sin palabra, porque me ayudaron mucho a soltarme, a disfrutar. Y bueno, disfrutándolo y pasó todo muy rápido y la verdad que es un sueño. Decías, había prometido que me iba a quedar y me quedé. ¿Tuviste chance de irte? No, o sea, no tenía nada concreto, pero sí, según lo que pasara acá, si me quedaba. Contame qué te pasó por adentro la primera vez que Aguirre te citó al primer equipo, que te dijo que ibas a estar convocado. Sí, la verdad que, o sea, había tenido más chance de estar convocado, pero no jugar, pero el día que me dijo que iba a jugar, la verdad se me vinieron muchas sensaciones a la cabeza, que uno cuando es chico, que va al CAR, lo que sueña es estar acá y poder cumplirlo, la verdad que es muchas cosas, una alegría inmensa conmigo mismo, mi familia también, la verdad que muy contento. Se habla mucho siempre de la adaptación, de lo difícil que es dar ese salto de las formativas a la primera. ¿Cómo ha sido para vos esa adaptación, el cambio físico, el cambio en el roce, en el ritmo de juego? Me sirvió mucho, más que nada el tiempo que no estuve jugando para prepararme lo más que pueda, o sea, así el día que me tocara, estar lo más pronto posible, que por suerte lo pude aprovechar muy bien. La posición del campo de juego, sos un jugador polifuncional dentro de la zona de volantes. Contame qué te pide Diego Aguirre y cómo lo vas viviendo vos. Habla mucho de que siempre la variante de intensidad es lo que más les complica a los jugadores de formativas, la intensidad con la que se juegan en juveniles y en primera. ¿Cómo lo viviste todo eso también? Sí, ni que hablar, o sea, según en la posición que el entrenador crea que voy a jugar y que sea lo mejor, voy a según lo que tenga que hacer. A veces, por ejemplo, en el primer partido jugué doble 5, tenía que hacer una cosa, capaz que era jugar más fácil, no arriesgar tanto, cuando se puede sí, y estos otros partidos que juego de extremo, capaz que es más individual, 1 contra 1. ¿Dónde te gustaría jugar a vos así, si te dan a elegir? Donde sea, acá donde sea. Claro, no, está bien, pero me imagino que debe tener un puesto que diga, bueno, no, acá es donde mejor me siento, después que me pongan donde quieran. Sí, ni que hablar, yo siempre jugué en enganche ahí de media punta atrás del 9 y ahí me siento más cómodo, pero después puedo jugar en la mitad de cancha hacia adelante en cualquiera. Háblame de las sensaciones de tu primer gol en primera, algo ni que hablar para todo chico formado en el club, ese sueño de dar el salto a primera, de debutar, pero ¿qué se sintió hacer el gol? Sí, obviamente fue una alegría inmensa, más allá de que haya rebotado o no, la verdad que... ¿Te lo dieron a vos, no? Sí. Ah, bien. El grito de desahogo fue más que nada por el partido, que poder hacer el 2-1, que nos calmaba las aguas, la verdad que sí, se me vino todo a la cabeza. Contame la Copa, ¿cómo la vivís también? Que es un sueño de todos los peñarolenses que alguna vez estuvieron en esta tribuna, vivir la Copa desde adentro y además que venimos de una Copa tremenda. Sí, me pasó el año pasado que estaba en tercera, que uno la veía de cerca, pero no tan cerca. Ahora, por ejemplo, que puedo estar en el plantel y jugarla, la verdad que es un sueño. Ya ponerte esta camiseta es un privilegio y más jugar una Copa Libertadores con lo que implica, la verdad que es una alegría inmensa. Juanchi Rodríguez, Nahuel Herrera, vos, Tommy Olace, Germán Barbas, muchos chicos que en estos últimos meses han tenido la oportunidad de dar el salto y subir a primera. ¿Cómo es la relación entre ustedes y cómo viven este presente de estar formando parte del plantel principal de Peñarol? No, la verdad que impecable todo, sumando al que le toque jugar, al que no, cuando no nos tocaba, preparándonos, así cuando nos toque estar lo mejor pronto posible y por suerte lo hemos aprovechado muy bien. ¿De quién te acordás cuando saltás a la cancha? Sacándole a tus compañeros de tercera, ¿quién de la familia, amigo, que digas, este momento también es de esa persona? Sí, ni que hablar que mi familia que me viene a ver a todos los partidos, eso es lo primero, pero también la gente que me apoya, que estuvo siempre para que esto se haga realidad, la verdad que con ellos cada vez que salto a la cancha los tengo presentes. ¿De dónde sos? De San José de Mayo. ¿Vienen siempre a verte? Sí, las veces que pueden, sí. ¿Cómo está la gente allá en San José? Me imagino que ya tenés que estar llamando a las radios locales, no te puedes olvidar de ellos tampoco. La gente te deben de estar mangueando camiseta a cara de perro. Y sí, hay que saber sobrellevar con eso. Pero no, ayer justo di una nota a San José que tenía pendiente y la verdad que sí, mientras que pueda ayudar, no hay drama. Cuando estés en Manchester, ¿te vas a acordar? Ojalá que sí. Ojalá que te acuerdes, ojalá llegues al Manchester. Ojalá que pueda llegar, acordarme me voy a acordar. Bien. Impecable. Leandro, te hago una consulta rápida y es... ¿Sueños aquí en Peñarol? ¿Con qué soñás? ¿Qué te esperás? No, obviamente uno sueña estar viviendo acá la Copa Libertadores, ni que hablar que sueña con eso. Yo que me tocó vivir la del 2011, que era un niño, tenés la ilusión y hoy poder estar acá y representar esta camiseta, la verdad que es un privilegio, como digo siempre, porque es mi sueño de niño y poder ponerte ya esta camiseta es un honor.
Pero sí, ni que hablar, la Copa Libertadores y poder hacer un buen campeonato y quedarnos con el uruguayo. Los hinchas quieren juveniles, quieren ganar, pero quieren juveniles también. Están muy contentos con que haya subido vos. Si tenés que mencionar a los hinchas que te están mirando del otro lado, che, miren que se vienen algunos jugadores que la rompen. Nadie se va a poner mal porque no lo nombres, pero ¿a quién nombrarías? Que hayan jugado contigo en la tercera o que te deslumbren a vos. Sí, el año pasado hice muy buena dupla con Pablito Nongoy. También estaba Tommy Olaz, Nahuel. La mayoría del año pasado de la tercera para mí tienen buen potencial y es como dije antes, o sea, hay que prepararse, que la chance está a la vuelta de la esquina, no sabes cuándo te puede tocar y tenés que estar pronto. Pablito Nongoy, que es representado por nosotros también, sí, ¿no? También nosotros otro de la tenemos casa. A Umpierres, Nongoy. ¿Sabías que sos representado por nosotros? No. Tenés que pasar por el filtro acá. Que sí, ¿no? La palabra vale acá, ¿eh? No, está bueno que los nombres. ¿Qué te dejó en esa tercera división el trabajo de Mozo y de Baxter también? Sí, la verdad que primero que nada la confianza que me dieron y más allá de eso pudimos hacer un buen campeonato que todos nos pudimos destacar, pero lo que más me dejó fue la intensidad, la presión, llegar de área a área, que por suerte pude hacer muchos goles y también brindar goles con la asistencia, pero más que nada eso, la confianza que me brindaron los dos y la posibilidad de jugar todo el año. Lea, ¿algún jugador que te haya sorprendido del plantel principal de Peñarol que diga, luego lo veía, era bueno, pero no es mucho más de lo que me imaginaba? No, obviamente Leo es un clase A que yo el año pasado tuve varias prácticas, pero hoy tenerlo de cerca, la verdad que cada día te das cuenta que está un escalón más arriba y es un privilegio estar acá como obviamente todos mis compañeros. ¿Conociste la pelota el año pasado? ¿Cambió mucho? Sí, la verdad que sí, cambió bastante, pero hay más allá de eso, hay que acostumbrarse porque es la que está en este campeonato, entonces no queda otra. Les cambia bastante. ¿Qué cambio ves entre la pelota de la Copa y la pelota del campeonato uruguayo? Sí, obviamente la penalti es como más, o sea, es más pesada y la otra es más liviana, que baja más rápido, por ejemplo, son las cosas que he notado. Con la pelota de la Copa es distinta. Lea, tuvieron un arranque de temporada complicado, con algunos resultados adversos. ¿Sentís que en las últimas semanas, en los últimos meses, se fue acomodando la cosa, que el equipo de a poquito va encontrando su mejor versión, que el plantel va recuperando la confianza? Sí, ni que hablar, obviamente el ganar también te da otra confianza, pero creo que empezamos a pisar firme y pudimos dar vuelta a la página con 3 victorias y hay que seguir por este camino. Te queremos agradecer muchísimo de verdad por estos minutos, desearte lo mejor de aquí a lo que viene y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más aquí en Oro y Carbón. Carbonero, en cualquiera de tus comidas es el mejor momento para disfrutar del mejor queso rallado. Y si es queso rallado, es queso rallano artesano, que es el más rico y apto para todos porque es sano y natural y no contiene el gluten. Lo podés encontrar en tienda inglesa, Devoto, Giant y Macromercado. Ahora también en Tata y en los mejores comercios de Plaza. Pedilo al 2613-6917. Artesano es queso rallado artesano. Manchas, ¿ya pensaron qué comer hoy? Y si no pensaron, les recomendamos que no hay nada como una rica pasta. Y si hablamos de pasta, hablamos de Pio Nono. Te podés pedir unos ravioles, unos sorrentinos, unos agnolotis, lo que te guste. Está en Pio Nono, siempre pasta fresca y sin conservantes. Los encontrás en Maldonado 1152, esquina Gutiérrez Ruiz, y al teléfono 2908-5212, porque la pasta se compra en la fábrica de pasta gracias a Pio Nono, que siempre les prepara tremendos obsequios a nuestros invitados. Un gran saludo para Miguel y para Salvador y todo el staff de Pio Nono. Los encontrás de martes a viernes entre las 8 y las 19:30 horas, los sábados y domingos de 8 a 15 horas. Y también tenés el delivery al 094 42 03 75 y al 2908 52 12. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, cumpliendo 20 años en Uruguay. Si buscas un servicio diferente para tu auto, venite a Luco. Para rodar, para viajar, hacele a tu auto un chequeo total. Más de 30 años brindando calidad, el mejor servicio que vas a encontrar. Venite a Luco, te queremos brindar. Venite a Luco, la mayor confianza y seguridad. Luco
Luco Neumáticos, Rodó Casipolier. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Carbonero, si está planificando una reforma, si quieren cambiar una ventana o cualquier tipo de aberturas, pueden hacerlo con nuestros amigos de Arte de Aluminio, porque en Arte de Aluminio lo hacemos todo. Estamos cumpliendo 20 años en Uruguay. Comunicate con Arte de Aluminio al 209-9620. Continuamos aquí en Oro y Carbón y ya ahora es turno de ponernos a charlar de la actualidad de Peñarol con el experto en la materia, en la parte futbolística, el director deportivo de Peñarol, Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por venir a nuestra casa. Acá están todos, son bienvenidos. Bueno, a ver, se habló mucho de tu cargo, de la salida de Agustín Alayes. Hablanos un poco, hoy primero que nada, de qué te encargas dentro del mundo Peñarol. Mirá, te digo un poco cómo era el año pasado y cómo es hoy. Cuando llegamos con Agustín acá, obviamente Agustín llegó como director deportivo, yo llegué como secretario técnico. La función de un secretario técnico es mucho más abocada al fútbol, al juego en sí, mucho más específica. Por lo tanto, creamos la Secretaría Técnica, reagrupamos analistas que había en otras áreas, los trajimos para acá y nosotros nos dedicábamos básicamente a la búsqueda del scouting de jugadores, al análisis de las formativas. De hecho, con Agustín tomamos una medida que creo que fue muy acertada y el día de hoy que a mí es una de las que más satisfacción me da, que es ver las formativas. Nosotros vemos desde la 14 hasta la tercera a todos los partidos. Si por ahí, por X motivo que nosotros jugamos en primera no estoy, pedimos los partidos, los analizamos y hoy eso nos da un conocimiento de todos los jugadores, obviamente mucho más de los jugadores destacados de formativas, y podemos ver en esa línea de sucesión que a veces creamos, bueno, qué jugador de formativa puede llegar a la primera, ocupar un lugar, no buscar el refuerzo afuera si lo tenemos acá. Entonces esa era mi tarea. Hoy por hoy mi tarea, eso no lo abandono porque es lo que más me gusta, es mucho más gerencial, tiene una mirada mucho más 360 del club, entonces hoy puedo estar con aspectos netamente deportivos, pero también otros aspectos de logística, organizando, entonces es un cargo gerencial, básicamente. Nombrabas las formativas, abarcás muchísimas cosas, pero en este caso nombrabas las formativas, que es algo totalmente vital para Peñarol. En esta última temporada ahora se están viendo jugadores juveniles. Se señalaba a Diego Aguirre, en este caso el entrenador que está al mando, de que no era tanto de apelar a los futbolistas juveniles. En su momento también en el 2011 le había pasado algo parecido. Antes por ahí sí había apelado a algún jugador en sus otras pasadas. ¿Cómo fue ese trabajo para que comenzaran a aparecer estos jugadores como Juanchi Rodríguez? Los casos, bueno, se le iba a dar la oportunidad a Olasa y se terminó lesionando. Ahora está la renovación de Barbas. También un Pierres que apareció desde la tercera división. ¿Cómo fue la inserción de todos ellos? Lo que pasa es que, mira, hay una cuestión que pasa en todas partes del mundo, no es solamente acá en Uruguay, que es vos construís un jugador de fútbol que va pasando por diferentes etapas y que llega un momento que es en este caso sería la cuarta y la tercera, en donde vos decís, bueno, los tenemos para dar el salto a primera. ¿Qué pasa? Ese salto a primera implica una adaptación a la primera, porque es muy difícil representar la intensidad de juego de primera en las divisiones formativas. Por más que vos el GPS te dé que los rendimientos son parecidos, la intensidad de juego es muy diferente. Entonces ha pasado que jugadores, caso de León Pierre había tenido un gran 2024, había hecho un campeonato magnífico en tercera. Cuando a León Pierre la primera, porque la primera suele, incluso con Diego, ya te digo desde el año pasado, suele todos los días traer 3, 4, 5 jugadores, depende del trabajo del día, porque muchas veces por doble competencia, por lesionado, etcétera, etcétera, vos precisás completar el trabajo que tenés proyectado con jugadores de formativa.
Esos jugadores formativos, cuando van viniendo, vos los vas viendo. Obviamente, la intensidad que traen comparada con primera, hay una diferencia que vos la notás. Ahora, cuando vos ese jugador lo empezás a traer más veces, que se va adaptando, hace que vos ya lo tengas en consideración. Bueno, Diego posiblemente, obviamente es un técnico que ya lo ha demostrado, esto no quiere decir nada, pero le gusta un jugador consolidado, experiente. Cuando vos traes los juveniles ven que entrenamiento, por ahí te está dando respuestas, él tampoco es necio y toma ese jugador. De hecho, el proceso de Lea Unpierre fue así. Lea Unpierre hoy está apareciendo, pero ya viene un proceso desde el año pasado, como Lea y otros tantos. Entonces, vos me decís, el entrenador de turno confía en los juveniles y confía en la medida de los juveniles que cuando le dan la respuesta. Muchas veces ellos no tienen los tiempos de formativa, de esperar a un jugador. Nosotros en formativa esperamos, no quemamos etapas, muchas veces esta es una discusión que uno tiene a veces con los representantes, que los representantes te vienen a pelear por un contrato o por una mejora o por algo, creyendo que el jugador, no, mira, ya entró en lista de Copa Libertadores o está cerca de la primera, y ahí es donde nosotros tratamos de bajarlo a tierra y decir, mira, si está cerca, es un buen proyecto, lo consideramos, hoy todavía no está. Mirá que tenés que esperar estas etapas, es así. A veces lo entienden, otros no lo entienden, pero lo cierto, y vuelvo al inicio, el entrenador de turno va a poner al juvenil en la medida que el juvenil le dé respuesta. Peñarol, ¿tiene juveniles? Sí, claro que tiene juveniles. Ahora los juveniles llevan un proceso de adaptación para llegar a primera y que no vuelvan a bajar. Lea Unpierre, el ejemplo, Juanchi Rodríguez, el ejemplo, Nahuel Herrera en su momento subió, no bajó más. Entonces, bueno, la respuesta se la tenemos que dar nosotros desde formativa a la primera. Marcelo, tuvieron un 2024 fantástico, pero claramente el arranque del 2025 no fue el esperado. ¿Qué diagnóstico haces vos de por qué le pasó a Peñarol lo que le pasó en el arranque de temporada y cómo viene revirtiendo la cosa pensando en el presente y sobre todo pensando a futuro en el cierre de este semestre, que ahora viene con la definición del grupo de Copa Libertadores, con el cierre del torneo de apertura? Mirá, a ver, primero se había consolidado un plantel que el plantel tuvo una química, tuvo una sensibilidad desde el primer momento, fue un buen grupo. Cuando a ese grupo lo acompañan los resultados, obviamente el grupo va en crecimiento, y entonces hicimos un año muy bueno, ya te digo, porque los jugadores rápidamente, los que vinieron de afuera se adaptaron, entendieron la idea, quieras o no. El fixture muchas veces te da ese empuje, es decir, vos veis que los equipos tienen un fixture que por ahí de movida es un poco más accesible y eso ya te da la costumbre a ganar, va creciendo el equipo. Cuando a vos te toca un fixture difícil de movida y no se dan los resultados, empieza a resquebrajarse un poco la cuestión dentro del equipo, pero vos me decís, che, ¿tanta diferencia hay desde el año pasado a este año? No hay tanta diferencia. ¿Hay diferencias? Sí, obviamente que las hay, porque ya te digo, se nos fueron 5 o 6 jugadores importantes, vinieron 5 o 6 jugadores y el periodo de adaptación al equipo, por ahí no fue todo lo rápido que nosotros queríamos, que el entrenador quería, pero muchas veces los equipos pasa que van creciendo y desde lo anímico. Yo siempre digo, cuando me dicen, che, ¿el fútbol qué? Y mirá, el fútbol son relaciones humanas y estados emocionales, porque es la realidad. Vos con un grupo de jugadores por ahí más sacrificado, menos, no talentoso, sino con menos jerarquía, a veces vos construís cosas que te sorprenden y decís, che, mirá lo que llegamos con esos jugadores. Pero ¿qué pasó? Cuando vos te metés en el grupo, decís, che, mirá, el grupo está muy arriba desde lo emocional, la relación entre ellos es muy buena, no hay resquebrajamiento por ningún lado. Entonces vos lográs cosas, pero todo detrás de un campeón o detrás de un equipo que hizo una gran campaña, siempre va a tener un factor humano que es muy importante. No quiere decir que no se dé, ahora quiere decir que a veces ensamblar, cohesionar los grupos ante la adversidad cuesta un poco más. Esa es la realidad. Una de las cuestiones que más nos gusta a los futboleros es el periodo de pases. Y jugamos al periodo de pases. Y vos estás jugando, trabajando, digo jugando en el buen sentido, con nuestro sentimiento, por llamarlo de alguna forma. Uno de los bombazos del verano que nos pegó más que nada en el corazón, más allá de la inversión económica y futbolística, fue la de Leo Fernández.
que para acá, para Uruguay, fue algo impresionante. Y bueno, vos lo viviste. ¿Cómo lo fuiste viviendo? Si fuiste partidario de invertir todo ese dinero en Leo Fernández, si fuiste de los que levantó la mano y dijo, para mí hay que invertirlo en 3 jugadores. ¿Cuál fue tu visión en cuanto a lo de Leo y cómo lo ves hoy? Si le pesa también un poquito todo eso, más allá de que para mí es el mejor o uno de los 2 mejores del equipo. Obviamente fue una inversión muy valiente y una inversión muy grande, eso ya no hace falta que lo diga yo, es decir, no debe haber en los anales de la historia del fútbol uruguayo semejante inversión. Leo, primero que estamos hablando de un jugador que a nosotros nos dio muchísimo en 2024 y un jugador pretendido por grandes equipos de otro lado. De hecho, River hasta último momento peleó con Peñarol. Es un jugador que nos dio mucho, que el equipo el año pasado consiguió muchos puntos sobre la hora, en una jugada, en una asistencia que la terminaba definiendo Leo. Entonces la gravitación de Leo en el equipo del año pasado fue muy importante. Hoy por hoy, todos vemos que Leo Fernández de hecho tuvo un gran partido el partido pasado, el crecimiento va de él de menor a mayor, pero hay cuestiones, no son excusas, ojo, pero él es un chico que él tiene una sensibilidad hacia el balón, materialmente hacia la pelota, que no la tienen otros. Esa sensibilidad, cuando se distorsiona un poquito en algo, hace que él a veces, y lo he hablado con el entrenamiento, no le encuentro, le cueste más la vuelta a la pelota. Y de hecho te pongo un ejemplo, ¿no? ¿El cambio de la pelota estás hablando un poco? El cambio de la pelota, olvídate. ¿Se vio en la Copa que le pega mor que en el campeonato uruguayo? No, y lo veo yo te digo, la semana pasada nosotros entrenamos con el balón oficial del torneo local y los trabajos de definición, y la pelota vos ves que si no está el parapelota terminan 100 metros atrás del arco. Al otro día entrenamos con la pelota de la Copa y van al arco. Entonces, la incidencia, de hecho nosotros compramos otros manómetros para medir la presión sobre la pelota y eso porque obviamente que hay una respuesta física, es decir, el fútbol es muy lindo, es muy natural, pero es muy complejo. Cuando vos entras a analizar la complejidad del fútbol, que el hincha no tiene por qué saberla, vos decís, che, pero mirá, la pelota, fíjate que la pelota tiene que oscilar entre 8 y 12 la presión, che, mirá, a 10 se baja, a 11 se sube, ¿y dónde le encontramos la vuelta? Entonces vos decís, che, pero es una excusa, querés justificar con la pelota una excusa de por qué un jugador de 7 millones de dólares no está rindiendo. No es una excusa, es una realidad. Hay factores físicos que, mirá, estoy seguro que si traemos un físico acá, mirá, analizar el tiro, fíjate la presión, la atmósfera, bueno, mirá. Y de hecho, no todos los jugadores están encontrando la vuelta a la pelota, es decir, hoy están pateando mucho, más despacio porque si le pegás fuerte la pelota vuela. Entonces los centros hoy de Leo, si vos medís la velocidad de la pelota, no son los mismos centros que el año pasado. Más allá de todo esto, que es anecdótico y un poco para instruir al que está del otro lado de la cámara, lo cierto es que hay un montón de factores y vuelvo a decir lo mismo, los resultados, la pelota, la sensibilidad del jugador, el estado emocional, seguramente semejante inversión y que estén todas las luces, todas las cámaras enfocadas en él debe tener una repercusión diferente a la del año pasado. Son todos factores que inciden, pero bueno, estamos tratando de encontrar la mejor forma de él y de hecho él lo está mostrando. Hizo buenos partidos los últimos partidos y Leo, ya te digo, un jugador que a mí personalmente me ha deslumbrado y yo le he visto hacer cosas en entrenamiento que la gente no tiene suerte de estar en el día a día, pero es un jugador magnífico. Marce, ¿qué pasó con Gastón Silva? Un jugador que llegó con un nombre importante a Peñarol, llegó con una expectativa más que interesante para suplir a un jugador que se había ido, que había dejado la vara muy alta, como Guzmán Rodríguez. Y todavía no pudo debutar, pasaron más de 3 meses de su llegada. Hablamos un poco de cómo lo encontraste vos cuando llegó, cómo se encuentra hoy, después de todo lo que ha sucedido, y para cuándo el hincha de Peñarol puede llegar a verlo. Mirá, Gastón, no sé si sabemos, Gastón tuvo una lesión muscular, ahora hará 3-4 semanas atrás, de hecho recién esta semana está entrenando prácticamente con normalidad, está monitoreando las cargas y eso, pero está bien, es tratar de llevarlo, como dice el dicho, sin prisa pero sin pausa, para encontrar la mejor forma de Gastón. Después lo otro, Gastón llegó y le costó.
Mirá, en un jugador profesional y un jugador que ya pasó, digamos, el prime físico, que está cerca de los 30 años, que no quiere decir que está en decadencia, sino que cuesta más a veces a los 30 que a los 20. Gastón, el último partido oficial que había jugado había sido en mayo del año pasado. Ese parate muy grande hasta ahora hace que vos físicamente al jugador lo puedas poner bien, pero vuelvo a lo mismo, la puesta a punto para la alta competencia no es lo mismo. Es decir, la gente confunde muchas veces, bueno, pero no aguanta, no está para 90 minutos, 15 minutos no puede jugar. No, no es así que no puede jugar. Antiguamente, si vos te vas a la década del 70, década del 80, los jugadores jugaban esguinzados, lesionados, con desgarro en los isquiotibiales, que eran desgarros chiquitos, podía jugar porque se jugaba a otra velocidad, otra intensidad, el juego tenía otra complejidad, ¿entendés? Que no es la de ahora. Entonces vos decías, no, está para 15 minutos, listo, larguemos los 15 minutos. Y 15 minutos cumplía, jugaba con la carpeta bajo el brazo y cumplía. A este nivel, el jugador de fútbol tiene que estar 9 puntos 10 para jugar de esa plenitud. No está en 9.10, no es que dice, no, lo tiramos 10 minutos porque está 6. No, porque no va a jugar ni 10 minutos tampoco. Porque el tema es, vas a tirar un tipo en la cancha 10 minutos que no va a entrar en sintonía, ¿entendés? Entonces, bueno, hoy la puesta a punto de Gastón Silva implica que Gastón esté para jugar y que se adapte al juego, no que Gastón diga, lo tiramos 15 porque 15 aguanta. Sí, 15 aguanta, no se va a morir por 15, va a aguantar 90, el tema cómo yo aguanto 90, con qué calidad de juego aguanto 90, porque hay una cuestión que ustedes piénsenla de esta forma, miren, los defensores responden a un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El que le da el delantero, es decir, yo delantero muevo primero que el defensor, porque si yo voy para allá, el defensor tiene que copiar mi movimiento para allá. Entonces en ese copiar, vos tenés que estar muy bien, desde la cabeza hasta los músculos para responder rápidamente al estímulo. Entonces, bueno, ese responder rápidamente al estímulo hace que vos digas, che, tiene que estar 9 puntos, 8, 9 puntos. Menos que eso, responde tarde. Bueno, la puesta a punto de un jugador pasa por ahí, y no es el caso específico, che, Gastón Silva, es el caso de cualquier jugador que hubiese venido con un parate de un año. Justo cuando él estaba ya bien, que fue al banco de suplentes, después se lesionó. Entonces otra vez hay que empezar de cero. Si les parece bien, nos vamos a una pequeña tanda y continuamos un poquito charlando más con Marcelo Rodríguez sobre toda la cocina y la interna del mundo Peñarol. Ya volvemos. Carbonero, en Barraca Paraná tenés todo para tu próxima obra: maderas, pisos, decks, steel framing, wood framing, herrajes, todo de primera calidad y con asesoramiento personalizado. ¿No me crees? Mira. En Barraca Paraná brindamos soluciones e innovación en materiales de construcción, materiales de carpintería, pisos de madera, flotantes y vinílicos, construcción en seco, steel framing, herrajes y mucho más. Visite nuestro amplio y renovado showroom. Contamos con un departamento técnico especializado para que su obra en steel framing sea un éxito. Los esperamos en nuestros 3 locales. Barraca Paraná. Para tu evento o donde haya movimiento, ahí estamos. Trimax Eventos. Solución total. Organización y producción para todo tipo de eventos. Sonido, iluminación, streaming, pantallas LED a medida. Trimax Eventos. Solución total. Trimaxmedia.uy 098 814 927. Carbonero, con la cuota única flexible de Pronto Plus, podés solicitar tu préstamo hoy y abonarlo en una cuota a los 61 días. Solicitá desde 25.000 pesos hasta 200.000 pesos. Lo pedís hoy y lo pagás con el aguinaldo. No esperes a que sea junio para darte ese gusto. Consulta en la sucursal de Pronto Plus, en la web o por WhatsApp. Pronto Plus, el préstamo de los uruguayos. Continuamos en esta mañana hermosa en 2 colores acá desde el campeón del siglo. Marcelo Rodríguez nos recibió en la sala de prensa de este estadio maravilloso. Estábamos hablando de absolutamente todo, principalmente del periodo de pases, el laburo que hace Marcelo. Me parece que el periodo de pase del 2024
fue muy criticado al principio, en enero, cuando no se conocían algunos nombres, por ejemplo el de Sequeira. Me acuerdo que era el ejemplo más claro, que llegó Sequeira y la gente explotó, porque veníamos de perder un campeonato increíble también, y después Sequeira terminó siendo por ahí el jugador más importante del primer semestre. Y después terminó siendo un muy buen periodo de pases, hasta en las fichitas que iban llegando para la Copa Libertadores. Medina, el mismo Batista también. Incluso Darias cuando llegó se lo criticó también, porque también. Deportivo Maldonado. Sí, ni que hablar. Con el diario el lunes terminó siendo casi que un periodo de pases perfecto. ¿Cómo evalúan este periodo de pases? Si hay autocrítica, si piensan que quedó un poco corto en algunas posiciones. Por ejemplo, a mí, desde antes de que comenzara el campeonato, me parecía que nos faltaba un 9 más, o que Batista podía haber llegado a ser una solución, pero te lleva a todo el campo de juego, en donde hay miradas críticas y miradas donde dice, bueno, como Aguirre, tengo un plantel variado y completo. Mira, el periodo del año pasado, el de enero sobre todo, hubo en la mayoría aciertos, en otros casos hubo que esperar más o no estuvo por ahí a la medida que uno esperaba. Lo que pasa es que en general, cuando vos hablas de periodos de pase, vos tenés que ver primero que el jugador que vos traes es porque confías en ese jugador, en lo que ese jugador te puede dar, en el momento del jugador. Peñarol hace que también nosotros, cuando buscamos un jugador, ese momento nosotros no le podemos sacar, que es la realidad, a un jugador, a un gran equipo de Argentina o de Brasil en un momento bueno. No se lo podemos sacar por una cuestión de billetera. Entonces empezás a buscar otras posibilidades. En el caso, vos dijiste Leo Sequeira. Leo Sequeira fue un jugador que llegó, incluso el primer semestre, rindió más de lo que él venía rindiendo. Entonces vos decís, bueno, mirá, fue fantástico. Vos me decís, ¿por qué rindió más lo que venía rindiendo? Y evidentemente él llegó a un ambiente que lo acogió mejor, que él se sintió mejor, que entrenó mejor y rindió. Hay otras veces que vos traes un jugador que esperás mucho de él, por cómo venía, por la calidad, por la jerarquía, y no sabés, no le encontrás la explicación, che, mira, no está rindiendo. Y ahí viene que se da muchas veces en los jugadores más talentosos. El jugador más talentoso, cuando va a un ámbito nuevo y de movida no rinde, vos pensás que él está acostumbrado a un rendimiento alto. Los jugadores talentosos con jerarquía están acostumbrados a un rendimiento alto. Cuando no rinden de manera de la que ellos esperan, empiezan un poco ahí las cuestiones, viste, de duda, de que encima entro unos minutos, los minutos que entro no rindo, entonces empiezan muchas veces a complejizar la jugada. Es decir, un jugador talentoso, le dan pocos minutos, entra en la primera, quiere hacer algo que requirió una cierta complejidad y no le salió. Muchas veces ellos cometen el error que en la segunda intentan hacer una jugada más compleja para tapar la primera, cuando es al revés, cuando vos tenés que hacer una jugada más sencilla para crecer a partir de ahí en las otras. Eso es una problemática que se da mucho en los jugadores talentosos cuando vos la ves. Entonces, a veces vos decís, che, ¿por qué rindió uno y por qué no rindió el otro? Bueno, y ese por qué rindió, por qué no rindió, tiene que ver con el primer día. Mira, el primer día no arrancó bien y eso desencadenó en el estado emocional del jugador una cuestión que a veces la quieren revertir haciendo más complejo cuando no es así. Entonces, hay muchos factores, multifactoriales, porque un jugador no rinde. Lo cierto es que, mirá, yo repito una frase de Monchi, para mí uno de los mejores directores deportivos del mundo. Monchi te dice, mirá, en el fútbol no hay malas contrataciones, hay malas adaptaciones, porque la contratación supone una investigación previa. Lo traes por algo, no anduvo bien. Y entonces terminan a veces adaptando, puede ser multifactorial, puede ser, ya te digo, cuestiones, mirá, en la relación con la cancha, con la pelota, con el entrenador, con lo que sea, pero no se terminan adaptando jugadores que vos esperabas mucho. Entonces vos me decís, che, mirá, hoy los refuerzos de Peñarol están rindiendo, yo creo que están levantando la mayoría, creo que por ahí, en casos puntuales, por parate, porque venían de una lesión, porque venían, tal vez no era el punto óptimo, pero nosotros lo sabíamos y a partir de ahí lo queremos hacer crecer. Ahora después, seguramente en el mercado de julio, veremos, bueno, mirá, dónde no tuvieron incidencia las posiciones que por ahí había, donde nosotros las tenemos que buscar. Obviamente, nosotros estamos, y como encargado de la Secretaría Técnica, nosotros escauteamos todo el año. De hecho, nosotros en
el mercado de enero ya proyectábamos jugadores a julio y a diciembre, porque vos empezás a ver, che, mira, aquel jugador termina contrato en diciembre, al terminar en diciembre, en julio tal vez lo podemos traer con un resarcimiento pequeño, con algo. Entonces empezás a mover ficha, a hablar. El técnico de turno no puede meter la cabeza en un mercado de pase cuando él está en plena competencia. No puede, hasta tal vez no deba, porque puede ser que descuide lo que él tiene en el presente. Y por otro lado, ningún jugador, ustedes piensen lo mal que se vería o lo mal que le haría al grupo, que nosotros tenemos un plantel hoy consolidado, con alta y baja pero consolidado, y que nosotros tengamos que, o que se sepa, che, mirá que están buscando un jugador para tu puesto. Eso sería una locura, eso no se puede hacer. Nosotros, nuestra tarea es buscar, ya te digo, nosotros analizamos un montón de mercados, vemos jugadores para julio, vemos jugadores para diciembre, después hay muchas veces apuestas. A mí particularmente me gustan los jugadores jóvenes, porque me crié en formativa, porque convivo con la formativa, porque toda la semana paso por la residencia a hablar con los chicos. Entonces me gustan los jugadores jóvenes y más los jugadores formados. Bueno, yo busco apuestas de jugadores jóvenes, después las pongo sobre la mesa y después, bueno, se verá qué es lo mejor para el equipo, si el entrenador de turno le sirve lo que yo le estoy diciendo o no, porque de nada me sirve a mí por una cuestión egocéntrica decir, no, mira, yo me voy a jugar la ficha en aquel jugador que me encanta, que es joven, que va a tener un poder de revalorización y que va a ser un gran torneo y lo vamos a vender, cuando el entrenador no piensa como yo y me lo va a dejar sentado en el banco o afuera. Entonces es un trabajo que requiere, digamos, muchas cuestiones de comunicación, de análisis, de mirá, ¿qué te parece? De que el entrenador de turno te diga, mirá, yo quiero un jugador así, así, y que si tiene un nombre, me diga a mí el nombre, mirá, a mí me gusta este, y yo le digo, bueno, vamos a evaluarlo, y contra ese vos tenés también estos 2 o 3, fijémonos que es lo mejor. Ese es el ideal de trabajo. Marcelo, en todo esto que estás diciendo se me vino un jugador a la cabeza que es el Toto Fernández. Yo no sé si a vos también se te venía el jugador joven, talentoso, que no estaba en la órbita de absolutamente nadie. Yo juego al Fútbol Manager, es muy de Fútbol Manager esa contratación, de que la sacás de allá abajo. Bueno, jugó el otro día en Racing y jugó muy bien. Por eso me acuerdo de él. ¿Qué pasó con el Toto Fernández en Peñarol? Primero que es un jugador talentoso. Es un jugador talentoso, a mí particularmente era un jugador que me gustaba como apuesta, decir, che, ¿qué le podemos, viste, cuando decís, vamos a jugarnos un pleno en este jugador? Es un jugador talentoso, jugó el otro día, lo vimos, anduvo bien, era un chico que tenía mucho por aprender. Toto era un jugador que tenía características muy buenas y cuestiones que veías que era producto de no haber tenido un proceso formativo en las divisiones inferiores de AFA. Era un jugador que venía formado del ascenso. A veces con un jugador formado del ascenso hay cuestiones que no las tienen adquiridas y que se las tenés que enseñar de grande. Tenía potrero, pero le faltaba alto rendimiento. Le faltaba ese tipo de cosas y que se da mucho, sobre todo en Buenos Aires, jugadores muy talentosos que cuando vos los querés llevar a un nivel profesional, a veces tenés algunos que cognitivamente enseguida enganchan y otros que les cuesta más. Toto Fernández era una muy linda apuesta para nosotros. Hoy hizo que con un plantel numeroso no iba a tener minutos en el primer equipo. De hecho, yo busqué por ahí un poco la forma de que Peñarol tal vez lo comprara y lo prestara. Obviamente que las cuestiones económicas tienen mucha incidencia en este club porque se cuida, viste, cada peso que hay, pero para mí es un buen jugador. Juanchi Rodríguez estuvo a punto de pasar por Peñarol sin jugar en la primera, terminó su préstamo con Boston River, pasó por la selección juvenil y en Peñarol se hablaba antes del sudamericano juvenil de que no iba a jugar en Peñarol. Porque eso terminó cambiando. Fue por la situación de Gastón Silva, fue porque Diego Aguirre dijo, bueno, yo me lo quiero quedar y quiero tener la oportunidad de ponerlo. ¿Por qué terminó desencadenando lo de Juanchi Rodríguez como terminó sucediendo, que hoy en día es una pieza importante dentro del plantel, independientemente de que sea titular o no, pasó a convertirse en una alternativa importante dentro del plantel? Había una cuestión contractual entre Peñarol y Boston River, en la cual nosotros te quiero decir, cuerpo técnico y la dirección deportiva,
estábamos esperando a ver cómo se dilucidaba esa cuestión, parecía que iba a estar transferido, pero siempre desde lo futbolístico fue un jugador que interesó, y que cuando nosotros vimos la posibilidad de decir, che, mirá que no se va a ir este mercado, bueno, no se va a ir, traigámoslo para acá. Porque Juanchi, ya te digo, era un jugador que yo lo había visto en formativas. De hecho, nosotros llegamos cuando empezaron las formativas, que empezaron los primeros días de enero de 2024, nosotros tuvimos oportunidad con Agustín de verlo entrenar y nos gustó, y le vimos que era un jugador diferente. Entonces apostábamos un poco por lo que habíamos visto en ese momento. Después lo seguimos con la Secretaría Técnica, lo seguimos en el torneo de Boston River, y vimos que era un jugador versátil, porque te puede jugar de lateral y lo hace muy bien, te puede jugar de central y lo hace muy bien, y que sobre todo Juanchi tiene buen manejo de balón, que es lo que a uno a veces de un defensor, si tiene que marcar, sí, claro que tiene que marcar, si no, no sería defensor. Pero si vos a eso le das, la adición de que, che, mirá, con la pelota juega bien, tiene pase entre líneas, tiene pase largo, es criterioso, tiene coraje para jugar, porque un Peñarol tiene que tener coraje para tener la pelota en los pies cuando te vienen a apretar, y Juanchi tenía todo eso. Entonces, bueno, la idea era sumarlo. Dijiste que no ibas a hablar ni loco de futbolistas en posiciones, porque estamos en un campeonato, hay jugadores que están jugando, pero a mí Echandi me mata. Echandi es un viejo gran periodista deportivo, maestro de muchos de nosotros, y no te pregunto por Abel Hernández, porque se viene hablando desde hace varios días. No te pregunto si lo traerías a Peñarol por esto que decías hace dos respuestas atrás, pero es un jugador que te gusta, las características, que es un futbolista que le podría llegar a aportar algo a un Peñarol que está un poquito falto de bola adelante. Mira, yo no voy a poner en tela de juicio a Abel Hernández por lo que es y por lo que fue como jugador, un jugador súper talentoso. Obviamente, yo como cualquier hincha puede pensar, el jugador que juega lindo, y a mí me gusta todos los que juegan bien. Abel es un jugador que juega bien. Se verá, está bajo análisis como todos los jugadores del torneo uruguayo. De hecho, nosotros tenemos en la Secretaría Técnica tenemos analistas que se dividen por liga, y tenemos, más allá de que todos vemos el fútbol uruguayo, tenemos un analista específicamente para eso, y que por ahí, aparte de observar métricas, videos, va a recorrer las canchas en vivo. Yo mismo voy a las canchas cada vez que no se me superpone con la primera. A mí me gusta ir, me llevo el mate y me he sentado en todas las canchas. Obviamente hay en una que me costaría más ir, pero trato de ir a todas y lo vemos, claro que sí, porque es un buen jugador. Mejoró además en cuanto a las métricas de tiempo de juego, ¿no? Que es un poco lo que le faltaba a Peñarol. Sí, en el caso de Abel, me decís particularmente, sí, Abel, él venía con un historial de lesiones que uno cuando busca un jugador, uno de los aspectos también a ver es mirar cómo viene él, cómo ha sido su historial, cuánto tiempo él ha tardado en recuperarse. Ese está claro que es el punto que a él le había jugado en contra en los últimos tiempos. Me pone contento por él, porque veo que está jugando, que está poniendo muchos minutos y que bueno, que está en vigencia todavía, que eso es importante por la edad que tiene Abel. Marce, ¿cuánto abarca Diego Aguirre en el mundo de Peñarol para hacer tu trabajo? Porque también se había hablado mucho de que con todo las tareas que iba absorbiendo Diego Aguirre, Agustín Arelles como que no tenía demasiado margen de movimiento, o quizás no podía desarrollar su tarea como él quería. ¿Cómo te llevas vos en esa relación con Diego? Bien, porque Diego, primero que Diego es un ser humano muy respetuoso, muy afable. Obviamente Diego tiene una imagen en Peñarol que es muy grande, tiene muchísima espalda, que cuando Diego te dice un nombre específico, para refutar ese nombre específico le tenés que dar argumentos, pero digamos, intercambiamos ideas y proponemos jugadores. Diego tiene una cuestión que el año pasado nosotros, mira, hubo en algunos jugadores que nosotros por ahí capaz que no lo veíamos de la manera que lo veía Diego. Ahora cuando Diego dijo, no, pero yo lo quiero traer, lo trajo acá y ese jugador rindió. Entonces a veces hace que una cuestión, o porque él lo tuvo o porque él lo conoce más que nosotros, porque lo conoce personalmente, puede hacer que rindan jugadores. Entonces
Cuando él te dice un nombre en particular, bueno, nosotros analizamos ese nombre y ya te digo, para refutarle ese nombre tiene que tener mucho argumento. Si los argumentos él cree que son sólidos, bueno, viste, lo verá, pero el intercambio es bueno, más allá que nosotros tenemos nuestra, más que nuestros gustos, digamos, nuestra objetividad. Nosotros tratamos de hacer en la función objetivo. Nosotros, para que te des una idea, nosotros vemos un montón de jugadores. Esos jugadores que nosotros vemos por imágenes, después nosotros los cotejamos con los datos, con las métricas. Es decir, Peñarol utiliza hoy lo que se denomina Big Data, que es una gran acumulación de datos. Hoy tenemos, calcular que en un partido, en el último Mundial, FIFA recogía 8 millones de datos por partido. Vos decís, 8 millones, ¿cuántos datos hay? Bueno, hay un montón de datos. Entonces, hoy vos tenés la posibilidad de que vos ves un jugador en vivo o por imágenes, vas a los datos te van a ratificar lo que vos estás viendo normalmente. Es muy difícil que lo que vos ves en imagen, el dato te diga algo muy diferente. Cuando te dice algo muy diferente, nosotros empezamos a investigar por qué es muy diferente. Y en más de un caso tiene una explicación. De hecho, anteayer, sin ir más lejos, nosotros tenemos un proveedor de datos que es una empresa española, en las cuales yo día a día hablo cuando alguna métrica yo no la entiendo, no me cierra bien, llamo, bueno, y el otro día estaba presentando un informe en el Consejo, y yo cuando presento informe en el Consejo me gusta muchas veces tirarle cuestiones para que ellos también vayan entendiendo y vayan aprendiendo. Es un poco la parte docente que tengo yo de mi carrera. Entonces, cuando voy a mostrar cosas, quiero ver de dónde surge, no quiero tirar un dato vacío, lo quiero contextualizar. Eran como las 5 de la tarde, en España eran las 11 de la noche, y sin embargo me atendieron y ellos me explicaron un dato, y yo digo, mirá vos cómo era esto, y te estoy hablando muchos años después. Yo empecé con el tema del Big Data como en el 2011, a 2025 me doy cuenta de un dato que yo lo he interpretado de una manera. Es decir, lo lindo del scouting de jugadores y de todas estas nuevas herramientas, que vos vas aprendiendo día a día, que no es nada más el ojo. De hecho, empecé hace como 10 días atrás, un día en un trayecto en barco, buquebús a Buenos Aires, empecé a ver el tema de qué miramos los scouts. Mucho tiempo fui scout. ¿Qué miramos los scouts cuando vemos un jugador? Y dije, che, si yo todo esto lo empiezo a notar y empiezo a ver qué miramos, o qué yo veía, o por qué esto, por qué lo otro, y empecé a notarme cosas. Y bueno, el día de mañana tal vez sea un manual para mis analistas, pero quiero que también, por un lado, nosotros tengamos los datos, pero por otro lado, ¿qué es el ojo del scout? ¿Qué ve un scout cuando ve un jugador? Que a veces es difícil de explicarlo, porque cuántas veces pasa entre nosotros, gente del fútbol, decir, che, fulano juega bien. Y ese juega bien, a ver, desmenuzámelo, ¿qué juega bien? A ver, decime qué viste o qué te pareció. Yo siempre cuento el caso entre los amigos míos, obviamente en un asado, cuando me preguntan, Lucas Romero, que es un jugador que está en Cruz Azul. Bueno, yo a Lucas Romero lo vi con 13 años en un partido juvenil del Mallorca en España, y Lucas Romero para mí fueron 10 segundos. Vos me decís, ¿qué viste en 10 segundos? Y vi un control de pelota a una pelota que venía muy lejos en velocidad, un control que era pero terriblemente difícil, sumamente complejo, y él lo hizo con una facilidad, y yo dije, che, acá hay un buen jugador, y fueron 10 segundos. Me dejé llevar por algo que no es bueno, por algo que se llama efecto halo, que es eso, que es lo que tu cerebro rápidamente te tira cuando vos ves una imagen, que no es algo razonado, es algo que de tantas imágenes que vos viste, tu cerebro te tiró ya, che, mira, este es el dictamen, acá tenés un buen jugador. Pará, yo te digo, a los 10 segundos este es un buen jugador y después no llega nada. Entonces mi cerebro me engañó. Quiero ir por qué, che, me dijo mi cerebro que es un buen jugador. Entonces tengo que ir a la parte de raciocinio de mi cerebro, che, a ver, ¿por qué yo digo que este es un buen jugador? Empecemos a buscar. Bueno, Lucas Romero fue así. Entonces yo lo que quiero que los analistas míos, que los scouts, mirá, no se dejen llevar por esto. Y te lo dice un tipo que se deja llevar continuamente. Yo soy un enamorado del juego y un enamorado de los controles. Yo me encanta, voy al entrenamiento y yo veo los controles que hacen los jugadores. Lo veo a Lucas Hernández pateando post-entrenamiento 30, 40 metros con otro jugador, y yo digo, Lucas es tremendo.
y tiene unos controles, y el que y siempre digo, mirá, una vez lo escuché a Pelé, el que domina el control domina el 50% del juego, y Pelé tenía razón, y hasta yo te digo, mirá, el que domina el control domina hasta un porcentaje más, porque si vos no controlas la pelota, ¿cómo haces? Nos pasa a nosotros, vamos a jugar, hoy ustedes van a jugar un papi, te la tiran, no la controlas, la perdiste. Vos podés tener buen cabezazo, buen tiro, buen dribbling, sí, tengo buen dribbling, pero no la puedo controlar. Entonces, viste, el fútbol tiene todas estas cosas que son hermosas, a mí me apasionan. Está bueno. Está bueno y está para una charla muchísimo más larga. Te queremos agradecer muchísimo, Marcelo, la verdad que nos hayas recibido acá en el Campeón del Siglo. Todos tus conceptos, además, a nosotros nos nutre mucho también de saber de un área que, si bien se sabe, pero ya lleva unos años, este trabajo específico del cual se hablaba muchísimo de afuera no lo sabíamos tanto. Y con una figura como Diego Aguirre, Nacho Rubio, también que le gusta meterse mucho en el periodo de pases, por ahí el gerente deportivo, el director deportivo estaba hacia un lado. Y las noticias que salían de Alaye era que se había ido un poco como por la puerta de atrás porque no lo dejaban laburar, porque todo esto. Así que te queríamos conocer, queremos saber cómo era tu laburo y principalmente porque vamos directo al hincha de Peñarol y que supieran que en la dirección deportiva hay un tipo trabajando todos los días para que el club siga avanzando. Así que muchísimas gracias por todo esto. Bueno, gracias a ustedes, ya le digo, por venir a esta casa que es tan hermosa y que a mí por lo menos me gusta tanto. Gracias. Marcelo Rodríguez con nosotros, director deportivo de Peñarol. Nosotros nos vamos. Exactamente, nos vamos. Ha sido un enorme placer. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.